que dice que dice así, ¿verdad? Los títulos, ¿verdad? Te han mentido, ¿verdad? Las áreas de los países, o sea, la superficie de los países, ¿verdad? No es esa, ¿verdad? Son más pequeñas o cosas así. Hay varios videos realmente, ¿verdad? Pues tanto como de mentir, pues no llegaría, dice como que es el título amarillista para que la gente lo vaya a ver, ¿verdad? Pero al final, como le digo, teniendo un poquitito más de entendimiento del tema, pues ya sabemos, tiene algún tipo de distorsión, ¿verdad? Lo que pasa es de que han habido como parámetros en que han llegado a hacer un acuerdo, decir, bueno, esto es lo más cercano a lo que podemos llegar a proyectar, ¿verdad? Obviamente ahora con la aparición de la era espacial, han habido rectificaciones de varias cosas, ¿verdad? Una de ellas es el datum, ¿verdad? Y también el modelo del elipsoide, ¿verdad? También. Entonces, siempre ha habido como una rectificación, ¿verdad? Entonces aquí ya viene parte de la, digamos, de la teoría, digamos, eso ahí usted lo va a leer, pero yo quiero irme, digamos, a la parte explicativa. Digamos, en estas cuestiones de la proyección, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahorita, el famoso sistema de coordenadas UTM se basa en una proyección, ¿sí? Recordando de que sistemas de coordenadas actuales solo hay dos, sexagesimales y sistema de coordenadas proyectadas. El sistema de coordenadas proyectadas se basa en cálculos matemáticos que le llamaron proyecciones. Entendemos que una proyección tiene ciertas distorsiones, ¿ok? Y estas son algunas de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, en esa figura, ¿verdad? O en esta imagen, digamos acá, pues se habla de que se distorsiona un poco la forma, el área, la distancia, ¿verdad? Siempre hay algún tipo de distorsión porque está tratando, repito, de proyectar algo redondo, por así decirlo, en algo cuadrado. Ya, esas, digamos, aquí está como los ejemplos, va de aquí para acá, aquí hay una distorsión, y va de aquí para acá, imagínense, cambia totalmente la forma, ¿verdad? Parece más como que la figura para un personaje de una película de aliens, ¿verdad? Entonces, ahí siempre hay distorsiones, ¿ok? En eso estamos claros. Entonces, a partir de ello, de las proyecciones cartográficas, se conocen, digamos, de forma muy general, principalmente estos tres tipos de proyecciones cartográficas: la proyección plana, la cilíndrica y la proyección cónica. Todas tienen sus características y, por ser proyecciones, todas funcionan preferiblemente para ciertas partes de la Tierra en lugar que otras, ¿verdad? Todas. ¿De acuerdo? Aquí no es de que hay una universal. Tienen pros y contras, y, por ejemplo, hay algunas que prefieren utilizarla en los polos, ¿verdad? Preferiblemente se usa esa proyección ahí, pero hay otras que en los polos esa no se usa. Por ejemplo, la cilíndrica, esa no se usa en los polos, ¿verdad? Preferiblemente en los polos se usa otras, ¿verdad? Como la planar, y para el resto del mundo generalmente es esta la que ocupamos. ¿Ok? Sí se mira la manita a ustedes. Sí, se mira. Sí se mira, ¿no? Vale. Ok. Entonces, gracias. Para el mundo entero, sí, esta es la que se ha aceptado más. Y como le digo, es la que hoy conocemos como coordenadas UTM. ¿Cuál es el error? Si usted quiere, es que mire, pues como que, ¿qué le digo yo? Es como que alguien escribiera, usted le dijera, mira, pone ahí, escribí vaca, ¿no? La palabra vaca. Entonces viene él, la pone con B en lugar de con V. Entonces, bueno, sí, se lee igual y que no sé qué y todo el rollo. Pues usted le diría, mira vos, pero es con V, es una falta ortográfica la tuya. Entonces, en este lenguaje,
hay alguien le dice, ¿qué sistema de coordenadas estás utilizando? UTM, dicen algunos, ¿verdad? O sea, UTM es la proyección que se usa, ¿verdad? El sistema de coordenadas es proyectadas. ¿Qué tipo de producción? UTM, ¿sí? Algo así es esto. Ok, avancemos. Cilíndrica. Veamos aquí rapidito. Construida a partir de un cilindro. Paralelos y meridianos son rectos. Permite representar toda la superficie de la Tierra. El sector con menos deformación es la línea ecuatorial, ¿sí? Esta proyección, solo voy a ponerlo y voy a regresar, ¿eh? Esta proyección cilíndrica es en la cual se basa el sistema de coordenadas comúnmente conocido como UTM, la proyección cilíndrica. Esta es la forma en cómo está proyectado, digamos, la superficie del planeta. ¿Y por qué se usa esa? ¿Verdad? Porque se considera que por lo menos toda la parte ecuatorial, aquí sería como, digamos, como de dónde viene, por así decirlo, ¿verdad usted? Y esto es como ya se mira un plano. Entonces, la parte del, por así decirlo, ustedes ocupando términos lo más simple que se puedan, la parte del centro, ¿verdad? De nuestro planeta, que si usted se da cuenta, mire, es buena parte del planeta, ¿verdad? Por eso es que ha sido aceptada. Mire, si usted se pone a darle un poquito de sentido común a esto, mire, casi que la mayor parte de habitantes del mundo está, por así decirlo, en la parte, le vamos a decir ecuatorial, ¿verdad? Porque tiene límites, ¿verdad? Tiene límites hasta donde ya deja de deformarse. Pero podríamos decir eso. Entonces, por tal razón, la proyección cilíndrica y en el sistema de siempre coordenadas proyectadas, pero la proyección UTM es la que más se utiliza en el mundo. ¿De acuerdo? Esta es la que más se utiliza en el mundo. ¿Por qué razón? Porque permite proyectar y, digamos, ¿verdad? Digámoslo así, que es aceptable el nivel de distorsión de la proyección. ¿Sí? Es aceptable el nivel de distorsión. Bueno, luego están estas cónicas, ¿verdad? Vamos a leer rápido, construida a partir de un cono. Las medidas se juntan en un punto y los paralelos son curvos. Este es, a cambio que él, usted se dio cuenta, los paralelos y los meridianos son rectos. ¿Verdad? Que los paralelos son curvos. Y aquí, pues, indican, ¿verdad? Que es útil para representar latitudes medias, ¿verdad? Pero en otras se distorsionan demasiado, ¿verdad? Entonces también suele usarse. Este es el nombre de la proyección, ¿verdad? Proyección cónica de Lambert. Y esta, que es la que se utiliza es preferiblemente en las partes polares, ¿verdad? Ellos incluso manejan una proyección específica para las partes de los polos, ¿verdad? Ellos manejan su sistema de coordenadas y sus proyecciones puntuales para las partes de los polos, ¿no? Y bueno, esta es la proyección plana, simultánea o polar, ¿verdad? Como se le conoce, ¿verdad? Porque prácticamente, pues esta, ¿verdad? Estando en los polos, tiene una misma simetría, pero ya yéndose más como que al centro, por así decirlo, ya maneja otro tipo de distorsión, ¿verdad? Usted lo puede ver con el tipo de cuadrícula. Ok, bueno, y aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Pero esto queda como parte de ilustración, nada más, ¿ok? Bueno, esa era la parte que tenía que terminar el día anterior, ¿verdad? Ahora paso con esto. Esa es la de hoy. Ok. Vamos a hablar del sistema de coordenadas proyectadas. Fíjese que por una parte hasta quedó, de alguna manera quedó bien, por así decirlo, ese error que yo cometí, porque nos permitió como que encauzarnos, digamos, ¿verdad? Repito, acerca de los dos sistemas de coordenadas. El sistema de coordenadas, digamos, de sexagesimales, ¿verdad? Se basa a través de meridianos y paralelos, ¿verdad? Su sistema de medidas.
Y la unidad de medida es una unidad sexagesimal, basada en grados, minutos y segundos. La Universal Transversal de Mercator, o conocida como UTM, se identifica como un sistema de coordenadas proyectadas que utiliza también meridianos y paralelos, ¿sí? También ocupa esa parte porque eso es lo que le da sustento científico para que este sistema de coordenadas fuese aceptado a nivel mundial, ¿sí? Lo que le da, repito, lo que le da el sustento científico para que este sistema fuera aceptado por la comunidad científica es de que tiene meridianos y paralelos. Me va a caer el choque porque también me cae mal oír. Bueno, entonces aquí, digamos, lo que también es como conveniente, por así decirlo, entender, es de que, por ejemplo, vamos a manchar algo, ¿verdad? Creo que ya tengo aquí una Yambor, que es la que he venido manchando aquí. Creo que es, no sé cuál es, voy a abrir uno aquí. No sé cuál es, pero voy a abrir una aquí. Bueno, por ejemplo, vamos a suponer, ¿sí?, que es el Ecuador, ¿verdad? Y, bueno, no, mejor no, fíjense que vamos a poner aquí así. Ahora este es el Ecuador. Uy, uy. Bueno, pues aquí tenemos nuestros puntos cardinales, ¿verdad? Que casualmente también aquí está el este, ¿verdad? Y como el Ecuador, este, ¿verdad? Oeste, aquí está el sur y aquí está el norte. Ok. Digamos, Guatemala está, ejemplo, ¿no? Guatemala está acá. Entonces, para el sistema de coordenadas, aquí usted también va a ir participando. Encienda su micrófono y participe. Ok. Para el sistema de coordenadas geográficas, voy a poner aquí, geográficas, ¿cuál es el orden que se debe dar la coordenada, compañeros? Jóvenes, ¿en qué orden se da la coordenada geográfica? En grados, minutos. Grados, minutos y segundos. Esa es la dimensional. ¿En qué orden se tiene que dar la coordenada geográfica de un punto? Latitud y longitud. Primero va latitud y después longitud. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Sosa Dionisio. Ok, latitud y longitud. Aparte del sistema de medidas. Latitud y longitud. Ok. Se da el dato, ¿verdad? En la dimensional de grados, minutos y segundos, por supuesto, ¿verdad? Se da el dato de la coordenada. ¿Y qué es lo que falta aquí para completar la coordenada geográfica, compañeros? En cada uno de los dos componentes. ¿Qué es lo que falta aquí? Aquí falta algo. Jóvenes, ¿qué falta aquí? ¿Grados? ¿Perdón? ¿Hace cuánto? Las coordenadas.
Las coordenadas están aquí, digamos, perdón, aquí, digamos, en esta parte que escribí aquí es la coordenada. Pero hace falta algo, otra cosa aquí. ¿Qué hace falta para decir que la coordenada está correctamente escrita? La dirección. No es esa la respuesta, pero te entendí. Se llama el hemisferio. El hemisferio, la latitud es al norte y la longitud es al oeste, ¿verdad? Disculpe, repito, no es que me la lleve de gringo, solo es porque según yo me confundo menos, incluso yo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, ese es el orden para las coordenadas geográficas. ¿Ok? Ahora hablemos de las coordenadas proyectadas. Voy a poner solo proye porque me cuesta aquí escribir con el ratón hoy. Ahí sepa entenderme. Bueno, en el caso de las coordenadas proyectadas, la coordenada es X, Y. ¿Sí? Coordenada es X, Y. ¿Ok? Y esta, por ejemplo, usted debe saber, igual lo vamos a ver en la práctica, si Dios nos regala la vida, pero igual de una vez, ir retroalimentando. Aquí está el Ecuador, ¿no? Mientras más al norte, ¿sí? Mientras más al norte se mueva una persona, ubicación, lo que sea, la latitud crece, ¿sí? Y a su vez, ¿verdad? A partir de Greenwich, por supuesto, ¿verdad? Mientras más hacia el oeste, el dato de la coordenada también crece. ¿Ok? Ahí sí. Pues usted sabe si hace dibujitos también, yo porque según yo con dibujitos me entiendo más. Con que entienda es bastante, ¿verdad? Si usted quiere hacer los dibujitos, pues la calidad. Pero voy a regresar a este dibujito, pero quiero sentar como ese precedente. Bueno, voy aquí. Vamos a leer esta parte, que esta es una parte teórica, ¿verdad? Vamos a leer y ahora creo que es después de esta, ¿bien? No, después de esta, ¿bien? Después de la siguiente, una imagen, digamos, de cómo se mira la coordenada UTM a nivel mundo. Bueno, leo, voy a leer textualmente y luego explico. La proyección UTM consta de un conjunto de coordenadas planas, ¿verdad? En metros. Entonces, aquí no sé si le podemos llamar mapa mental a esta cosa, no sé, pero aquí la dimensional es en un sistema de coordenadas sexagesimales, ¿verdad? ¿Ok? Y las unidades de medida son grados, minutos y segundos. Sistema de coordenadas, ¿verdad? Sistema de medidas sexagesimales y unidades de medidas serían grados, minutos y segundos. ¿Va aquí conmigo? Unidades de medidas serían grados, minutos y segundos. Sistema de medida aquí sería métrico, ¿verdad? Sería Sistema Internacional de Medidas, ¿verdad? Pero pongámosle métrico. Me va a ver el río que escribir con eso ustedes, pero vamos de gancho. Métrico. Disculpe la letra. Y la unidad de medida, pues de plano, ¿eh? Aquí no hay mucho pierde, ¿eh? Métrico. ¿Ok? Y ahí llevamos nuestro mapita mental, ¿verdad? Bueno, repito, voy a leer hoy, disculpe por llevar una secuencia. La proyección UTM consta de un conjunto de coordenadas planas que cubren la superficie de la Tierra, comprendida entre los 80 de latitud sur y los 84 de latitud norte. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que en la latitud norte, arriba de 84 grados, van a utilizar ¿qué tipo de proyección dijimos, señores y señoritas? Plana. Plana, ¿verdad? Es decir, esa proyección plana está, por así decirlo, ¿verdad? No es que esté amarrado a eso, pero está
como que diseñada para cubrir ¿cuántos grados de latitud norte, perdonen? ¿Cuál es la plana? Bueno, pero voy a plantear de otra manera la pregunta. ¿Cuál es el límite, por así decirlo, total de la latitud, hablando en grados, para cada uno de los dos hemisferios? 90 grados, ¿verdad? Eso quiere decir de que es la proyección plana, simultal, polar, etcétera. Esa, de alguna medida, podríamos nosotros pensar, ¿verdad ustedes? Que en esos 6 grados de latitud funciona bien, ¿verdad? Está como que para ese lado, ¿verdad? Bueno. Sigamos. En esta superficie, ¿en qué superficie? Entre la latitud 80 sur y la latitud 84 norte. ¿Sí? Aquí está diciendo. En esta superficie. ¿Cuál superficie? Esta es la que acaba de nombrar. Esta superficie se divide en 60 porciones, denominadas usos, del 1 al 60. ¿Ok? Y luego, pues, hay otras, para decirlo así, mire, para decirlo de una manera que sigamos manchando. Usted igual, si usted quiere manchar, dele también. Aunque eso aparece en el video, ¿verdad? Que usted se vio. ¿No? Entonces, si viéramos la Tierra así, ¿verdad? Así, como la vemos, qué línea más torcida, usted disculpe. Como lo vemos generalmente, ¿verdad? Así como lo estamos viendo. Ahí no. Bueno, así más o menos, ¿verdad? Por así decirlo, pero solo para que me entienda aquí esto, lo de las bandas y los usos. Ay, Dios mío, no. Bueno, aquí, estos espacios aquí, ¿no? Estos espacios verticales le vamos a llamar, ¿sí? Estos son usos. Y por eso es de que la gente que aprende español dice que es uno de los idiomas más difíciles del mundo, usted, porque la ortografía y la gramática realmente es una belleza aprenderlo. Bueno, y estas de aquí, horizontales, son zonas. ¿Ok? Bueno, sigamos. El uso, dice, es el área situada entre dos meridianos de la Tierra. Comprenden 6 de longitud. ¿Ok? Ya tenemos otro dato aquí para nuestro mapita, ¿verdad? Creo que se debería preparar usted para hacer su mapita mental, ¿verdad? Pero bueno, son chivitos, ¿no? Dice que estos están a 6 grados, ¿verdad? Entre línea y línea. ¿Sí? ¿Ok? Y luego, hablando de las bandas, que estas son de las zonas, que estas, estas de acá, un dato acá, las líneas verticales, digamos, son números, ¿sí? Del 1 al 60. ¿Sí? Vamos a colocar aquí 1 y aquí vamos a colocar 60. ¿Ok? Y estas líneas de aquí, ¿verdad? Las horizontales, son letras. Solo que por evitar confusiones, ¿verdad? Por la letra, creo que es la letra I, la letra O, me parece, si mal no recuerdo, no las incluyen. ¿Verdad? Solo se incluyen una cantidad de letras, ¿verdad? Pero estas están separadas a 8 grados. Bueno, entonces aquí, vamos aquí. Estas están vamos a ponerlo aquí de un ladito, ¿eh? Porque el espacio aquí no me cupo, ¿eh? Aquí, si hicieron mi mapa mental, lo tendría que pasar a limpio. ¿Ok? ¿Estaría? A excepción, dice, la banda 20 o X, ¿verdad? Tiene una altura de 12, ¿verdad? Que sería la excepción, ¿verdad? Sería el otro dato ahí. Bueno, que sería una forma de cómo sería, ¿verdad? Pero es más que todo por ilustración.
Bueno, sigamos leyendo. Vamos a construir aquí como, por así decirlo, un mapita mental, ¿verdad? En eje X, la cuadrícula está dividida en 60 zonas, ¿verdad? 6 de longitud, ya lo dijimos, ¿verdad? Al norte y al sur, ¿verdad? Se encuentran identificadas con números del 1 al 60. Ya lo dijimos, cada faja tiene su propio meridiano central. Ese es un rollo que, si os permite, le voy a explicar con más detalle cuando miremos la hoja, cuando miremos esa práctica en la práctica hoy. Pero ahí es yo tengo una presentación ahí para explicarlo, pero ahorita hay una parte teórica aquí que quiero enfatizar. Este es un valor arbitrario que se coloca, ¿no? Que generalmente es de la mitad, ¿verdad? Ya, como le digo, ahí en la práctica le voy a explicar cómo es eso. Los límites de las zonas, ¿verdad? Eso que vimos, 84 al norte, 84 al sur, ¿verdad? Y el origen de cada zona es el meridiano central y el ecuador. Esas son cuestiones teóricas, ¿verdad? Déjenme ver esta parte. Bueno, esta es de las zonas, ¿verdad? Pero creo que aquí viene la imagen, aquí. Mire, pues voy a hacer algo. Por esa diapositiva me voy a pasar aquí a esto. Aquí esto. Vamos a pasar aquí. Quiero explicarle algo así como que por partes, ¿verdad? Entonces, mire, pues voy a utilizar acá. ¿Dónde estás? Aquí está. Láser. Ok. Veamos, pues. Entonces, acá, ¿verdad? Aquí dice zonas UTM, ¿verdad? Pero, como les digo, si digo aquí lo que dice esta imagen, ¿verdad? UTM son numbers y UTM son designators. Mejor, más fácil, como se le conoce generalmente, la mayoría que manejan estos temas, usos los verticales y los horizontales en zonas, ¿verdad? Para no hacernos bolas, ¿verdad? Vale. Entonces, el sistema consiste en que desde acá, ¿ah? Desde acá, miren, hay 60 zonas. ¿Sí? 60 zonas. ¿Ok? Cada zona, ¿verdad? O usos, perdón, disculpe, rectifico y voy a lo que acabo de decir. Mire, pues yo mismo lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Cada uso, ¿verdad? Tiene, entonces dijimos, de separación 6 grados, ¿verdad? Entonces ahí están cada 6 grados. ¿Sí? Asimismo, las zonas que vienen desde la C hasta la W, vamos a ver, voy a verificar, C, D, E, F, G, H, si pues la I no está, J, K, L, M, N, no está la O tampoco, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, sí, esas son, yo me recordaba que esas dos eran, no estaba muy seguro, la I y la O, no la colocan por cuestiones de evitar algún tipo de confusión, más que todo por eso, porque la I se puede asemejar a un 1 y la O se puede asemejar a un 0, ¿verdad? Es por eso. Ok, entonces esta es la forma en cómo está cuadriculado, por así decirlo, la Tierra, con esta proyección, con la proyección UTM. En el caso de Guatemala, pero yo creo que aquí es en la que viene, ¿sí? En el caso de Guatemala, ahí traté de encerrar con ese recuadro, digamos, ¿verdad? Guatemala, en el caso de los usos, ¿verdad? También va a escuchar que dicen zonas UTM, algunas personas, ¿verdad? Pero igual, o sea, no nos vamos a pelear por eso, pues tampoco, ¿verdad? Si alguien quiere decirle que son zonas, y son, no hay problema. Zonas, ¿verdad? Solo que yo digo que nosotros, por lo menos en el curso, para evitar confusiones, a las verticales, digámosles usos, y a las horizontales, digámosles zonas. En el caso de Guatemala, la zona toda es P. La zona es P, la letra P. P de papá, dijo aquel. Ahí nosotros no tenemos problema. Estamos en la zona P.
Pero en el caso de los usos o las zonas de un orden numérico, ¿verdad? Ahí ha existido un problema, ¿verdad? O no es problema, al final de cuentas, es una situación, ¿verdad? Porque Guatemala abarca la zona 15, ¿sí? Aquí está, aquí inicia, ver aquí con el puntero, aquí inicia la zona 15 y aquí finaliza la zona 15, ¿verdad? No es a la mitad del país, es como un poquitito más corrido, ¿verdad? Hacia la derecha, donde termina la zona 15 e inicia la zona 16. ¿Sí? Aquí está. Es decir, los usos para la proyección UTM para Guatemala comprenden zona 15 y zona 16. ¿Ok? Bueno, ya viene para acá, voy a seguir aquí. Aquí está ese chunchito. ¿Verdad? Ingeniero, disculpe, Bueno, entonces las verticales y las horizontales también se les dicen zonas, ambas. es que fíjate que, como te digo, realmente el sistema sí las designa, ¿verdad? Zonas, ¿verdad? Zonas. Tal vez nosotros, fíjate que es interesante la pregunta en el siguiente sentido. Lo que pasa es que nosotros como país, el problema del traslape lo tenemos con las zonas verticales, te voy a decir. Y hay otros países que lo tienen con las horizontales, ¿verdad? Dependiendo del tamaño del país, ¿verdad? Tienen varias zonas horizontales que los atraviesan. Imagínate Brasil, cuántas zonas horizontales y verticales los atraviesan, ¿verdad? O sea, ellos, digamos, tienen esa situación. Nosotros como el problema, por así decirlo, no tenemos en la zona horizontal, porque es la letra P, nosotros lo tenemos en las partes verticales. Cuando alguien te dice, mira, la zona 15, ya voy a saber de qué te está hablando, pues. Pero algunas personas utilizan mejor, para decir las verticales, utilizan la palabra uso, ¿verdad? Que incluso se aplica también para cuando se estudia lo de los usos horarios, ¿verdad? Pero, como te digo, ahora tampoco no es como que de que algo está bien o algo está mal, ¿no? Son sinónimos, ¿verdad? Podemos decirlo así, ¿verdad? Yo creo que los entendemos. Aquí de las características de esta zona, ¿verdad? Porque en la lámina anterior vimos algunas características de forma general de los que son las distorsiones de las proyecciones, de forma general, ¿verdad? Ahora aquí, de la proyección UTM, tenemos estas características, ¿verdad? Digamos, es conforme, es decir, que la distorsión de la forma del lugar es mínima o se considera conforme. O sea, se considera, no sé si me explico, es como un poco extraño, ¿verdad? Pero que mantiene la forma, ¿verdad? Entonces, dices, la forma, valga la redundancia, ¿verdad? La forma es conforme. También, pues hay una pequeña distorsión de las formas grandes dentro de la zona, ¿verdad? Entonces, es parte como que de las características, ¿verdad? Una característica de la proyección UTM es que la distorsión dentro de la zona, por ejemplo, hablemos de la zona 15, la distorsión ahí, dentro de esa zona, es mínima. Mínima. ¿Sí? La distancia, ¿verdad? En el caso del factor de escala, es que el factor de escala, ya cuando vemos un poco de las UTM y usted maneje un poquitito más de SIG, lo va a entender de mejor manera, digamos, ¿verdad? Pero tratando de indicar de que estos son modelos matemáticos, la proyección UTM maneja un valor de escala, ¿verdad? Que mantiene lo más apegado posible a la forma y no la distorsiona tanto. ¿Por qué no puede ser 1-1? Porque las cuadrículas van variando, ¿verdad? No es de que sea cuadrado todo.
es más o menos, voy a irme aquí, es más o menos así, mire. Ya para el entendimiento y todo, uno mira el cuadro como que fuera un cuadro, ¿verdad? Pero el modelo matemático se genera a partir de esto, no son cuadros, no son cuadros como tal. Entonces se utilizan factores de escala para que la distorsión dentro del cuadro, por así decirlo, ¿verdad? Que no es como tal, se mantenga lo menos distorsionado posible. Es una cuestión, como le digo, pues no va a querer de que a primas a primeras, yo mismo, ¿verdad? Se lo confieso. O sea, cuando empecé a estudiar todo esto, o sea, de primas a primeras, a veces que uno se queda más en la luna que otra cosa, pero conforme va avanzando uno en el estudio, es que uno entiende mejor, ¿eh? Por lo menos ahorita yo necesito que se quede con la idea de cómo, de qué características tiene y todo, para que usted también se familiarice con esto. Bueno, aquí habla del error de escala, ¿verdad? Y aquí la segunda parte, esa es la situación que nosotros tenemos con Guatemala, ¿verdad? Fíjese que yo una vez, voy a ver si la localizo, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una búsqueda, vamos a ver, rápida. Vamos a poner, vamos a ponerle así, zona, es que aquí, zona UTM 16, vamos a poner Guatemala. Vamos a ver. Que una vez a mí me enseñaron un mapita en chilero, pero yo creo que estaba en Coguanor, pero estaba en una página oficial, pero no me di cuenta en dónde estaba realmente. No me di cuenta. No, aquí no me va a aparecer. Voy a tomar esta imagen aquí de ejemplo. Mire, pues, la zona donde finaliza la zona 15 y la zona 16 es más o menos por aquí, mire. Disculpe que es torcido, pero por el mouse, ¿verdad? Aquí es más o menos por aquí, mire. No es exactamente a la mitad del país, es como, la mitad del país sería como por aquí, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Y es un poquito a la derecha. Y tampoco no es totalmente vertical, ¿verdad? O sea, porque pues para empezar el planeta, aquí podemos ver, el planeta no es como totalmente vertical, ¿verdad? Está levemente inclinado. Entonces, acá lo que se indica, adelantar aquí más fácil de manipular esto, es de que en el caso de Guatemala, como tiene dos zonas que lo atraviesan, ¿verdad? Por eso, digamos, este sistema, hasta antes de 2009, era muy utilizado. Pero a partir de que se notaron ya muchos problemas, ¿verdad? Con el mapeo, ¿verdad? Porque miren ustedes, si esto de cuestión del mapeo, ¿verdad? Nosotros ahorita lo vemos así, para ganar un curso y todo, ¿no? Pero no sé si usted ha escuchado, pues, que hay gente que, puchica, si solo porque medio se le pone el cerco de un lado que él cree que no es, familias se han resultado matando, ¿no? Ahora imagínense problemas ya más serios, ¿verdad? De que partes enteras de una finca dicen que ya no están ahí o que no corresponden, ¿verdad? Entonces, son problemas muy delicados, ¿verdad? En el tiempo que yo estuve en INAV, teníamos ese problema, ¿verdad? Porque, póngale, cuando uno andaba viendo proyectos, ¿verdad? Digamos, estábamos en la parte ahí del Progreso, ¿verdad? San Agustín, Casaguastlán, ahí se daba esa situación, algunas partes de Zacapa. Entonces uno andaba midiendo, ¿verdad? Pero, digamos, en la tierra, por así decirlo, o sea, en el campo como tal, no es de que uno sepa, ¿verdad? Aquí es la zona 15 y de aquí para allá es la zona 16, o sea, uno no lo sabe. Entonces, el GPS uno lo tenía que calibrar, ¿verdad? Y decirle, bueno, ahorita voy a ocupar este sistema de coordenadas
coordenadas. Y el INAV en ese entonces pedía que se me dieran coordenadas UTM. Entonces elegía uno, ¿verdad? Sistema de coordenadas UTM. Y después elegía la zona, ¿verdad? En este caso la 15, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando uno atravesaba, sin darse cuenta, esa zona, a veces después aparecían proyectos como que estuviera en otro lugar, pero era porque había una zona transicional. Aquí que uno, como le digo, uno solo andaba caminando, ¿verdad? Y tomando puntos, ¿verdad? Entonces uno no se daba cuenta realmente de lo que... Y después solo ploteaba sus puntos y uno decía, puchiga, incluso a veces algunos jefes le decían, bueno, vos no fuiste al campo, vos a ver dónde te fuiste a meter y saber de dónde bajaste las coordenadas, ¿no? Pero no era así, ¿verdad? Era el problema de las zonas. Entonces ahora, ¿verdad? Que lo vamos a ver en una práctica como tal, pero por eso es que Guatemala tiene su propio sistema de medidas, ¿verdad? Vamos a colocar aquí en nuestro mapita mental. A ver, aquí estoy, ¿verdad? Entonces Guatemala, vamos a colocar un sticker acá. Guatemala tiene su sistema que se llama, su sistema de medidas que se llama Guatemala Transversal de Mercator, ¿verdad? Conocido como GTM. Y lo que se hizo es de que se propuso, ¿verdad? Repito, ¿verdad? Estos siempre son modelos matemáticos, ¿verdad? Lo que se propuso fue un modelo matemático para que ya esta zona transicional no exista, sino que Guatemala generó, por así decirlo, su propia zona UTM. Ya utiliza todo, por así decirlo, de las, como que las bases del sistema, utiliza todo, ¿verdad? Paralelos, meridianos, factores de escala, los meridianos centrales, todo, utiliza esa parte, ¿verdad? Pero lo que hizo fue generar, solo que eso, como le digo, no va a creer que cualquier persona aquí se juntó un grupo de personas así de alto nivel, ¿verdad? De alto quilataje en tema de la cartografía, geodesia, incluso hasta cosas espaciales de repente, ¿verdad? Aquí en Guatemala, ¿verdad? Y estuvo ahí el IGN, ¿verdad? Liderando eso. Entonces, pues se trabajó eso y Guatemala tiene su proyección. Así se le llama. Esto es, Guatemala tiene su proyección. Guatemala Transversal de Mercator es la proyección para Guatemala. Si no estoy mal, Costa Rica tiene la propia también. Si no estoy mal, también Ecuador. Parece que ellos son los países que por estas problemáticas de las zonas transicionales, pero utilizando toda la lógica y todo el sistema base de las UTM, son países que han generado sus proyecciones. ¿Sí? Bueno, pues aquí vienen algunas cuestiones, cuestiones teóricas, ¿verdad? Y de la parte con la que vamos a terminar, por así decirlo, el contenido para este primer parcial, es de la escala, pero sobre todo, ¿verdad? Porque estamos estudiando las hojas cartográficas, ¿verdad? Es que, digamos, en nuestros mapas ya vamos a empezar a ver o vamos a ir familiarizándonos con escalas gráficas, ¿sí? A esto, digamos, a lo que está acá, esto que está acá, se le conoce como escala textual, ¿sí? Porque se escribe, ¿verdad? Es un texto. Pero esto de acá, ¿verdad? Esto de acá significa disculpe, más que significa, es una escala gráfica. Entonces uno lo puede ver ahí, ¿verdad? Eso quiere decir, por ejemplo, si yo, qué sé yo, a ustedes de repente no sé si tengo regla o qué, o de aquí mismo puedo sacar, entonces yo veo, ¿verdad? Esto en el mapa. Y entonces yo podría hacer mi medición, ¿verdad? Sobre esto, ¿verdad? Porque dice, bueno, aquí para acá hay 100 metros, me está diciendo la escala gráfica, ¿verdad?
Ah, bueno, entonces voy a ver aquí cuánto hay. Puedo hacer mediciones, ¿verdad? En segmentos del mapa. Haciendo siempre la relación de escala gráfica y escala de dimensiones gráficas, perdón, y dimensiones reales. Es la misma, la analogía es igual, ¿verdad? Realmente. Entonces, bueno, esto se lo dejo ahí porque al final eso usted ya lo sabe, ¿verdad? Esto queda aquí como repaso, ¿verdad? Pero sobre todo a niveles de mapas, ¿verdad? A niveles de mapas, cuando se hacen trabajos en donde se va a analizar, por ejemplo, y se va a decir de que se van a hacer análisis de escala de 1000, de 1000, por supuesto, ¿verdad? O hasta 5000, esos trabajos se les llama de que van a tener mucho detalle, ¿sí? Mucho detalle. Lo que pasa es de que también ya cuando se define la escala, por ejemplo, mire, pues, voy a poner un ejemplo, ya con esto voy terminando. Por ejemplo, viene alguien y los contrata a ustedes, ¿verdad? A todo el grupo de ustedes, sección D. Los contrata y les dicen, bueno, muchachos, vamos a hacer un estudio de capacidad de uso de la tierra, ¿verdad? Y vamos a hacerlo a nivel de detalle, ¿verdad? Entonces, vamos a definir el área mínima de mapeo, dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? De que, por ejemplo, en estudios, ya cuando se estudia el país o cosas así, ya las áreas mínimas de mapeo se hacen más grandes, porque, por ejemplo, le dicen a usted, ¿verdad? Miren, me va a ir a hacer tantos muestreos de suelo por hectárea. Voy a inventarme un dato ahorita, voy a solo por poner un ejemplo. Necesito que me haga 10 muestreos por hectárea. ¿Verdad? Ah, bueno, entonces dice, entonces aquí ya el área mínima de mapeo va a ser de 5 hectáreas. ¿Verdad? Entonces aquí me están pidiendo 10 muestreos por hectárea. Entonces aquí yo hago mi conversión y ya sé cuántos muestreos tengo que ir a sacar. Y así se van haciendo cálculos, porque cuando las áreas de trabajo se hacen más grandes, entonces las unidades mínimas de mapeo no pueden permanecer igual. Porque, por ejemplo, ¿verdad? En una finca de hablemos de unas 20 caballerías, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces le dicen, mire, va a hacer tantos muestreos por hectárea. Entonces dice, bueno, tantos muestreos por hectárea. Y, ¿sabes? La caballería tiene, ¿cuántas hectáreas? La caballería, ¿cuántas hectáreas tiene? 45. 45. Y si me estaba hablando de 200, bueno, pucha, no, a lo que un montón de hectáreas hay que hacer, pero bueno, quieren tanto, pero igual así van a pagar, ¿no? Hey, ahí, ¿verdad? Pero entonces, ya cuando se hacen a mayor detalle, es decir, que la escala se va haciendo más pequeña del estudio, usted ya no puede sacar, ¿cuánto dijimos? 10 muestreos por hectárea, ya no puede sacar 10 muestreos por hectárea, ¿verdad? Posiblemente ya en un nivel de escala muy pequeña de trabajo, ya va a sacar tal vez unos 2 muestreos cada 50 hectáreas. ¿Verdad? Porque los niveles de detalle ya no pueden, por el tamaño que se estudia. A eso se refieren los detalles de estudio. Mientras más pequeño sea el área del estudio, mi escala puede ser mayor, porque me puedo muestrear, ¿verdad? En AENCA, por ejemplo, podríamos decir que hacíamos estudios a detalle del ECUT. ¿Por qué? Porque estudiábamos nuestras áreas productivas, ¿verdad? Íbamos a consulados, agarrábamos la parte de hortalizas, bajábamos a la parte de producción animal, luego nos íbamos a maíz del sope y todavía mirábamos una parte de aguacate, ¿verdad? Y pinfor también, mirábamos ahí. Cada grupo hacía varios muestreos y todo, detalle. ¿Verdad? Imagínense que hagamos todo el municipio de Villanueva. ¿A qué horas hacemos entonces un montón de muestreos que hacemos a detalle? Bueno, entonces ahí como el área es más grande de estudio, el nivel de detalle tiene que disminuir, ¿verdad? Son escalas más pequeñas de trabajo, ¿verdad? Y esto, como le digo, pues se aplica, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, está haciendo
no sé si ya lo terminaron, por cierto, un inventario forestal de Guatemala, ¿verdad? Entonces los muestreos ahí son diferentes, ¿verdad? No se pueden hacer así como en una finca, ¿verdad? Son mucho más espaciados, hay correlaciones matemáticas que se hacen, se complementa con imágenes de satélite, ya eso es como que de cómo se relaciona la escala con los niveles de detalle de estudio. Bueno, ok, señores, entonces me tardé todavía, tengo 7 minutos de ganancia todavía. Entonces vamos, aquí tengo mi machotillo de lo que le quiero explicar. Si es que no hay ninguna otra pregunta, o una pregunta, perdón, si no, voy a pasar a explicar algo para la evaluación. No sé si hay alguna pregunta, compañeros, o puedo explicar lo siguiente. Puede explicar. Gracias. Bueno, muchachos, entonces vamos a manchar aquí esta cuestión. Tenemos de que nuestra evaluación dijimos que la vamos a hacer en Teams. Ese sería lo primero. Es una evaluación teórico-práctica, ¿verdad? La mecánica, por así decirlo, es de que se da un tiempo, ¿verdad? Un tiempo, generalmente unos 40 minutos y mucho, porque digamos, no es que sean testamentos los que usted va a responder, ¿verdad? Son preguntas al hueso, ¿no? Entonces, pero, por favor, recuerde algo que yo no sé si usted ya ha hecho evaluaciones teóricas en Teams. Disculpe si alguien me puede responder. ¿Ya ha hecho evaluaciones teóricas en Teams? Sí, ya han hecho. Ya, Sí. vale, perfecto. Solo para recordar, según me han indicado, es que las evaluaciones, a veces teóricas, a veces piden que la gente haga sesión. Así me han dicho. Yo no sé si eso ha cambiado. Es decir, aunque usted ya tenga hecha su sesión en su teléfono, tablet, no sé qué trabaja usted en su compu, cuando le da link y le da clic de un Forms, pero de Teams, a veces pide de que la persona vuelva a hacer su usuario y su clave ahí a la mano, ¿verdad? Esa es recomendación. Ok. La teórica generalmente la habilito al inicio, ¿sí? Pero automáticamente se cierra. ¿Ok? Entonces yo les pongo ahí en las instrucciones, ¿verdad? De la evaluación. Miren, tienen ejemplo, ustedes tienen 35 minutos para enviar su evaluación, ¿verdad? Entonces, tiene que enviarla en ese tiempo, ¿verdad? Ahí sí que tiene que enviarla en ese tiempo, porque si no, después se cierra, ¿verdad? Ya no la recibe. Luego está una evaluación práctica, ¿verdad? Y pues bueno, ahorita lo que nos corresponde evaluar es escalas prácticamente y el uso de la plantilla de puntos con escalas y eso, ¿verdad? Es que es lo que vimos en la práctica número 1. Bueno, entonces, mire, algo previo, ¿no? O sea, respecto a la teoría, ¿no? No sé si ya lo pregunté y si ya lo pregunté, solo disculpo porque me hago bolas entre las secciones, las prácticas y un serie de cosas. En Teams está la opción de selección múltiple así y así. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre estas dos? En los El que cuales. Una de opción cuadritos y el puede cuadrado puede ser seleccionar varios. varios. Correcto, ¿no? Perfecto, ahí estamos, ¿verdad? Aquí pueden hacer varias, ¿verdad? Incluso pueden ser las 3, 4, 5, las que sean. Aquí no, aquí solo es una. La otra ya no. Perfecto, ahí estamos claros. Ok. Yo lo que voy a colocarles, ¿verdad? Es que, mire que hasta le estoy avisando por dónde van a venir los,
Vamos a venir los cuentazos, diría, ¿no? No son cuentazos, eso. Yo le voy a decir que construya un polígono, ¿sí? Y lo que le voy a dar es un derrotero, ¿ok? Solo que el derrotero de dibujo era un derrotero con azimut, ¿verdad? El derrotero de dibujo era fácil a ustedes porque eran puros ángulos cerrados, ¿verdad? Que 0 grados, que 90, 270, 180. Pues eso era para que perdiera el miedo, ¿verdad? Pero el de aquí ya va a traer ángulos de, no sé, 135, de 220, cosas así, ¿verdad? Entonces, por favor, le recomiendo que desempolve ahí sus cuadritos de Simón de dibujo, ¿verdad? Y se pegue una su práctica. Igual hay un montón de cosas en internet que se puede practicar, ¿verdad? Entonces, solo a manera de preguntar aquí, rapidito, porque por eso dejé media hora. Vamos a ver, me voy a ir aquí voy a borrar esto. Va a servir ahorita. Ya, ahí está. Vamos a ver. Así con sinceridad. ¿Quiénes no saben absolutamente nada? No, los que van a un dibujo conmigo, no. Casaca, voy a ver sus copias. De los quiero ver, de los que no, ¿qué por cierto? Los conozco, ¿va? Levanta la mano, ¿quiénes no saben cómo leer un derrotero ustedes con azimut? Ok. A la madre. Hombre. Puchica. Hoy nadie dibujo conmigo, me va a decir. Este año no. En la sección estamos con Dante. Dibujo recibimos con Denis. El dibujo de No, yo estoy hablando, no, ahorita no estoy hablando del ingeniero Dante, ahorita estoy hablando de dibujo. Porque lo del dibujo azimut, recibimos con Denis. pero sí pueden leer un azimut. No. No, ingeniero. No nos explicó nada de eso. Chica. Bueno, pilas pues, curso de Ingeniero. Entonces ahorita pues. Ajá. Es que viera que de mi persona y otros que quizá estamos aquí, somos recesados que entramos en el segundo cuatrimestre. Sí, llevamos dibujo técnico el año pasado, pero no lo vimos. Ustedes ya no estuvieron, ¿va? Como Ay, ahí era huela, tratar de terminar el curso, se podría decir, ya es no, que no llevamos sí, muchas es cierto. cosas. No, no llegamos a eso. En lo presencial solo llegamos a, ¿qué llegamos? La práctica 3 algunos, ¿no? Sí, pues ya no lo vieron. Creo que sí. Entonces, mire, pues vamos a anotar aquí mis cuentos, ¿verdad? Pero sí tiene que aprender usted, porque ahorita como diría aquel, lotería pasada ya no es pagada, ¿no? Ahorita tiene que sacar la casta. Mire, pues, le voy a mandar al chat, igual le voy a poner aquí en los archivos, le voy a mandar, déjeme ubicarme donde con tanta cosa aquí. Tenemos media hora todavía, estamos bien. Vamos a ver, dijo el Cirito. Aquí tiene que estar. Solo que no me recuerdo qué clase era esa, porque aquí este año vimos AutoCAD. Ay, Dios mío santo, ¿qué clase era esa, muchacha? No me acuerdo. Práctica 3. Ay, la práctica 2, ¿qué hice? A ver, sepa, judos. Aquí está, mira. Va, y le voy a mandar esta presentación a usted. Esta presentación. El rumbo no le ponga coco, está hablando ahorita de azimut. Aquí hay una explicación y todo. Y voy a explicar le recomiendo que, bueno, esta es otra cosa, ¿no? Le recomiendo que se haga ¿cómo se llama? Este ejercicio.
Yo le aseguro que aquí hay un montón que lo tiene, ¿oye? Aquí usted tiene que ver también cómo consigue, cómo queda hecho, ¿no? Entonces, hágame la campaña, ¿no? Pero yo le voy a mandar este ejercicio y haga lo que sea así. No es que le va a quedar súper pura nariz de santo, dice alguna gente, ¿va? No es tanto así, pero por lo menos que le salga el dibujo, ¿no? Para que entienda, ¿no? Entonces, mire, pues, bueno, este es un derrotero, este se llama derrotero y sirve para construir un plano topográfico. Ok. Entonces, el derrotero tiene, por lo general, tiene 4 columnas, ¿verdad? Creo que lo voy a presentar mejor porque así no aparece de golpe esta cuestión. Es este. Mira, pues. Vamos a ver. ¿Qué clase de dibujo, hombre? Veámoslo rapidito. Bueno, azimut, ¿verdad? ¿Qué es un azimut? Es un ángulo que, como quien dice, el lugar de donde parte para medir es el norte y se mide en dirección horaria, es decir, en favor de las agujas de reloj. Dextrogiro, dicen algunos muy técnicos, así va, pero la cosa que es eso. Entonces se mide así. Ejemplo, línea A, aquí está la línea A, dice que está trazada a 30 grados azimutales, es decir, desde el norte se mide 30 grados y se trazó la línea. Listo. Ejemplo 1. Ejemplo 2, línea B, dice que está a 150 grados azimutales. Entonces, por ejemplo, aquí necesito que, por favor, pilas respondiendo, ¿eh? Porque también necesito que esto sea más interactivo. Del norte al este, ¿cuántos grados azimutales hay, compañeros? 90. 90, Gracias. Al sur, 180, gracias. Y al oeste, 240, 270, ¿ah? 270. Que sería 90, 9 por 3, 27, ¿ah? 270 acá. Bueno, perfecto, estamos bien, ¿verdad? Entonces, repito, a partir del norte medimos los ángulos. Ah, mire, y ahí usted en teoría lo tiene, ¿no? Desde el básico, pero si no, hay una librería de venden 2 quetzales, valen. Ahí se compra un transportador de ángulos, ¿eh? Pues si no lo tiene. Bueno, entonces, así se mide, ¿verdad? Chas, 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 chas. Y ahí estamos. El ejemplo, la letra D o la línea D, 315, eso quiere decir de que aquí hasta acá hay 270. Y mido, ¿cuánto para acá ustedes? De aquí para acá, ¿cuánto? Si yo midiera solo esta abertura de aquí, ¿cuánto hay? 315 menos 270, ¿va? ¿Sería entonces cuánto? 45 grados. Cabal, ¿va? Entonces aquí va. Va. Ahí estamos. Sigamos, pues. Bueno, aquí usted ahí lo va a ver, entonces que veamos el ejemplo. Este es un recordatorio nada más. Bueno. Acá cómo se lee esto es que se lee como una estación a punto observado. Así se lee, estación a punto observado. Es decir, lo voy leyendo línea por línea. ¿Sí? Las 4 columnas que conforman esto, la primera se llama estación, la segunda se llama punto observado, el azimut, ¿verdad? Que está expresado en ángulos. Obviamente, mire yo, o sea, esto aquí también, ¿verdad? Esto es un sistema sexagesimal, ¿verdad? O sea, uno aquí ya puede poner grados, minutos y segundos, pero no lo va a poner eso en un examen, ¿verdad? Sería muy pura lata, ¿verdad? Entonces vamos a ver solo grados. Y la distancia horizontal significa eso y generalmente está expresada en la dimensional en metros. Ok. Entonces, ¿cómo se lee eso? Bueno, colocamos en algún punto arbitrariamente la estación. Siempre empiezo por la estación. ¿Sí? Y lo que yo le digo siempre como mi consejo para entender esto es que se queden con esto de aquí. Mire, este de aquí. Que lo hagan ahí en un subcuadrito, si ustedes lo quieren hacer en cada sitio, ustedes lo ven, pero que se queden con este de aquí, ¿verdad? Sus puntos cardinales, si usted quiere, para ayuda, ¿verdad? Pero aquí hay 90, aquí hay 180, aquí hay 270, y aquí hay 0, ¿verdad? Otro 60, pero cualquiera de los dos se lee normal. Eso es lo que se tiene que quedar usted mentalmente. ¿Ok? Vale. Entonces acá dice que el punto 1, ahorita estoy en 0, lo coloco en cualquier sitio, arbitrariamente se dice eso. El punto 1
está a 90 grados. Entonces, ahorita, si yo me ubico para acá, dígame norte, sur, este, oeste, ¿hacia dónde se tiene que mover el punto 1? ¿Hacia dónde se va a mover? Hacia A el 90 grados. Al este. Al este. Al este, ¿ah? Al este, ¿ah? Entonces ahí está, al este. ¿Cuánto se va a mover? Entonces aquí viene la distancia, 15, ¿verdad? 15 metros. Obviamente este es un ejemplo, ustedes. Luego paso, ¿verdad? Me voy a la otra línea, terminé. Ahora dice que ahora me pare en la estación 1. Me voy, ¿verdad? Caminandito, me paro ahora aquí. Y ahora en la estación 1 dice que voy a ver hacia el punto número 2 a 0 grados. ¿Dónde está 0 grados azimutales aquí? Hacia el norte. Hacia el norte. Norte. ¿Cuánto se va a mover hacia el norte? 12 metros. ¿Verdad? Y así consecutivamente. ¿Verdad? Aquí me agarró la onda. Se va a parar en el 2 y hacia el 3 va a ver a 270. ¿No? Que está al oeste. ¿Cuánto? 15. Aquí, ¿cuál es un ejemplo sencillo? Usted aquí al medio. Un rectángulo. ¿No? Y por último, el cierre. ¿No? Por último es el cierre. A 180. ¿Ok? Vale. Entonces, algo que tienen que ustedes tener bien en cuenta acá es que generalmente se da, o puede hacer, ¿verdad? Aquí lo más seguro, eso va a ser casi lo más seguro. Que igual, ¿verdad? Yo lo voy a poner aquí, que determina, que dibuje primero, que luego le determine la escala y que después calcule el área, ¿verdad? Por ahí van a venir los tiros, ¿no sé? Entonces, mi consejo acá es que le voy a mandar este archivo ahí, lo voy a colocar aquí en archivos, aquí de Teams, para que usted lo descargue y haga este ejercicio. ¿Verdad? Por lo menos la forma, usted ya lo demás, pues eso era parte de dibujo técnico, ¿verdad? Pero por lo menos la forma, que le salga a usted el ejercicio, ¿verdad? Que es este derrotero. ¿Verdad? Entonces, con eso yo creo que ya, con eso creo que va usted a ¿cómo se llama? A practicar, ¿no? Porque esto no se aprende recibiendo clases, esto se aprende practicando. Entonces, cualquiera ahí de los, me hacen un favor, compañeros, hagamos algo ahí para que vea, dijo aquel que aquí no es de ocultar cosas. ¿Quién de los que están aquí y llevaron dibujo técnico conmigo hace dos cuatris? Compañeros, ¿quién? ¿El que habla aquí? No hay nadie, hombre. En este año, puro recesados de aquí. Sí, llevamos dibujo con ¿Qué el ingeniero. recibimos? Estábamos dibujo, pero era como Ingeniero, yo super soy de federal. primer ingreso, pero llegamos con el ingeniero Denis. O sea que nadie la llevó conmigo aquí, ¿no, mucha? No. Chica. Las primeras secciones de la... Ah, no, aquí. Ah, pero ¿vos le vas a hacer conmigo, Luis Rogelio? En el 4 de este año. Yo solo estoy diciendo que usted quizá le dio a la A, B, C y las D, E y F recibieron con el ingeniero Denis. Puede hacer, vos. Entonces, mire, pues, vamos a ver. Ahí le tomo, ahí se está pilado, ahí le tomo una captura y algo, lo voy a saber. Vamos a hacer algo aquí. Para que haga este ejercicio. Vamos a ver. Aquí. Tic, 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 tic. Vamos a ver, dijo el ciego. Agarramos uno aquí, que cualquiera dijo que es dibujo técnico. Vamos a dar aquí grupo 2. 2021. Aquí tiene que estar. Tareas. Tururú, tururú, tururú. Perdón. Ahí están nosotros. Tararam.
Miren aquí, vamos a ver. Que me acuerdo. Que lo haya hecho menos peor, dijo aquel. Bueno. Démosle aquí a uno al azar porque no me recuerdo. Bueno, démosle aquí. Total, dijo. Tú, tú. A ver, solo voy a chequear aquí. Sí, esa es la forma, pero uno que esté más chilero. Bueno, este está. Mira ahí. Bueno. Va, tómale una captura ahí, man. Para que se oriente, ¿no? Vale. Ahí está. Está ayudado. Entonces, haga este ejercicio, porque sí tiene que practicar, ¿va? No se va a quedar que porque no lo vi, nunca voy a aprender, ¿va? No, tiene que hacerlo. Entonces, practique el ejercicio, ya vio cómo queda, y así va usted a agarrar fibra para leer un derrotero como Simut. Vale. Y obviamente, ¿va? Por ejemplo, ¿va? Digamos, ¿verdad? Estación, punto observado, Simut, ¿verdad? Y aquí es distancia horizontal, ¿va? Por ejemplo, de 0 a 1, si yo le digo, ¿qué? 190, ¿verdad? Entonces, digamos, el primero, ¿verdad? De 0, 0, ¿verdad? Y está 0, ¿verdad? A 1, yo me voy a mover a 1, aquí pongámosle 20 metros, por ejemplo. De 0, aquí está 0. A 1 a 190, ¿para dónde se tiene que ir esta cuestión? Dijo que él. Aquí me baso con A. Exacto, aquí está. Exactamente, exactamente, me llega. Me llega, dijo que él. ¿Ah? Entonces yo aquí ya sé que hay 180, ¿no? Entonces, como dijo el compañero, justamente al sur-oeste, más o menos por aquí, ¿no? Chas. Entonces, quiere decir de que usted, con su transportadorcito ya, bonitillo el día de su examen, va a trazar aquí 2 líneas, ¿va? Posiblemente va a hacer una línea guía para acá, y va a trazar para acá un ángulo de ¿cuánto? ¿De cuánto? 190 ¿De aquí? grados. No, pero aquí tengo 180, entonces aquí 10 sería grados. de 10 graditos, ¿no? Sí, estás correcto, y aquí 10 graditos, ¿no? Entonces, 10 graditos, mi linita para acá, ahí está. Y así, consecutivamente, ¿va? Aquí está el 1, punto 1. De 1 a 2, aquí podría moverse para acá, ¿verdad? Podría ser unos más de 200, ¿va? Podría ser un ángulo de 300, por ejemplo, podríamos poner aquí. 300, y la distancia, vale 20, eso es un ejemplo. Hago lo mismo, ¿no? Entonces aquí yo sé que hay 270, hago mi puntecito aquí para acá, entonces trazaría mi ángulo aquí, que yo sé que para fines técnicos, este ángulo va a tener ¿cuánto? Aquí, solo este de aquí. Toda la vuelta tiene 300, ¿no? 30, entonces aquí, 30 graditos. Entonces, esto lo puedo traer con un transportador común y corriente, ¿no? Y así me voy construyendo mi polígono. Construyo mi polígono, le voy a decir, mire, tanto es el área, la distancia real de punto a punto. Saca usted su escala porque va a tener la DG, va a tener la DR, ¿sí? Y con eso, con esos datos, ya ahora mide con su plantilla de puntos su polígono, tiene una cantidad o número de puntos. Luego ya tiene una escala que salió de aquí y tiene un factor de conversión, ¿verdad? Que ese ya lo determinó desde la práctica, un factor de conversión, y aquí te va a salir un área que la vamos a trabajar en hectáreas. Y ahí está. Ese es un ejercicio ahí chilerito ya.
¿Para qué nos vamos a complicar tanto la vida? ¿No? Como un ejercicio tenemos. Ok. Entonces, jovencitos, entonces por ahí va a ir la cuestión, ¿verdad? Entonces, practiques ahí, pues, como leer un derrotero y ya teniendo su plano, pues, hace lo que ya viene haciendo, ¿no? Que es utilizar la plantilla de puntos. ¿Qué le iba a decir? Ay, Dios mío, ¿qué le iba a decir? Todavía no sabe cuándo va a ser la evaluación, porque entiendo que a ustedes le preguntan, ¿verdad? No tienen fecha todavía. Solo sabemos que la otra semana es de parciales, pero no han pasado el calendario de las clases. Pero a ustedes les preguntan, ¿va? Los de ADENCA. Y hacen una encuesta para ver qué días hacen el dibujo examen. Ah, bueno. Ok. Y para confirmar, ya todos pasaron aquí la práctica número 1 con el ingeniero Dante, ¿verdad? Bien. Ok. Y ahí dieron la plantilla de puntos, si mal no estoy. Sí. Ok, perfecto, muchachos. Entonces, muchachos, con esto terminaríamos tanto el contenido, ¿verdad? Como cualquier explicación y pues ya a partir de que van a ser otra vez periodos especiales, ¿no? Usted por la semana si es que hay clases, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Ahí sí que a veces han cambiado cosas y en el caso haya clases, entonces ya vamos a iniciar contenido para el segundo parcial. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta, muchachos? Estamos cabal, ¿verdad? 2:30 creo que termina esto.